Esta es noticia para todos, ¿eh? Ahora sí, todos, como dicen. A partir del 9 de enero se abrirá el registro para que las personas físicas o morales registren sus líneas telefónicas, tal como dicta el nuevo lineamiento de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Para hacer el registro deberá acudir a cualquier centro de atención a clientes de México con una identificación oficial. En caso de hacerlo en línea, se deberá presentar una prueba de vida. Siempre eso suena muy fuerte, ¿verdad? Es decir, una fotografía para autentificar y validar la identificación oficial proporcionada. La fecha límite para la vinculación de la línea es el 29 de junio del 2026. A ver, documentos necesarios, que esto es importante. Registrar la línea en celular, credencial para votar, pasaporte, CURP en línea, mandar una fotografía. Para extranjeros, pasaporte vigente, CURP temporal para extranjeros. A partir del 30 de junio del próximo año, las compañías de teléfono celular podrán bloquear su línea en caso de no haberla registrado. Así como lo escucha. Si esto sucede, usted deberá acudir a cualquier centro de atención a clientes de su compañía y realizar su registro. Recordemos que esto se intentó hacer durante el sexenio de Felipe Calderón y fue un auténtico escándalo, para que vea cómo es el paso del tiempo, la vida o quién gobierna. Y se trató de hacer con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el RENAUT. Luego el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo intentó con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional. Pero para ya caminar y ya, ahora sí, darle vuelta y ya esto es un hecho consumado, está con nosotros Ernesto Piedras, es el CEO y director general de The Competitive Intelligence Unit. Ernesto, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, siempre es un gusto estar aquí contigo. Escucho tu introducción, sexenio de Felipe Calderón, luego del pasado AMLO, y ¿qué ha cambiado? Pues no ha cambiado nada, sigue siendo una muy buena intención, pero podríamos anticipar que en su instrumentación no se ha mejorado nada. Sigue habiendo riesgos, sigue habiendo costos no contemplados, entonces cuidado con todo esto que hagamos. Insisto, es una muy buena intención. ¿Cuántas líneas están por registrarse? Al día de finalización de septiembre había 158.3 millones de líneas telefónicas celulares operando en el país y a tan solo unos días adelante, el cierre de este año, habrá 160.8 millones de líneas. O sea, no es una labor minúscula la que, como tú bien indicaste, a partir del 7 de enero se emprenderá por toda la primera mitad del año para registrar más de 160 millones de líneas. Va a ser una labor mayúscula por emprender que implica bases de datos, centros inteligentes que resguarden esa información, software especializado, personal capacitado, que se resguarde tu información, mi información y la de quienes nos está viendo ahora, porque es información personal. Ya lo dijiste, se va a requerir el INE, el pasaporte, el CURP, y ahí va información nuestra sensible. Puede ser si es una persona moral que se requiere el RFC de la empresa. No es información menor que queramos estar compartiendo con terceras personas. Ahora, normalmente uno esperaría que fuera la autoridad quien resguardara esto, como se hace en el caso, por ejemplo, del acta de nacimiento, del pasaporte, y aquí este trabajo se le transfirió a las empresas, a los operadores de telecomunicaciones, que quienes son ellos son Telcel, Telefónica, AT&T y los operadores móviles virtuales. ¿Por qué no lo asumió la autoridad para tener esa responsabilidad? Primer cuestionamiento. Segundo, Javier, todo esto no es gratuito. Toda esta habilitación del software, la capacitación, los centros de datos, tiene un costo que se estima en al menos $1 por cada registro personal o de línea, que insisto, van a ser más de 160 millones de líneas, o sea, hablamos de al menos 160 millones de dólares. Entonces, sigue habiendo muchas respuestas por obtener, y un punto adicional que voy a decir. Esto no nos libra, esto no nos garantiza la exclusión de
extorsiones, de estafas, etcétera, porque tecnológicamente hay muchas formas de que quien quiera infringir la ley lo haga adquiriendo ya con la tecnología que existe hoy, y no estoy revelando ningún secreto, líneas electrónicas y SIMs en el extranjero, como les puede haber pasado. Hablo en primera persona. El fin de semana yo recibí 6 o 7 llamadas que documentaban venir de los Estados Unidos de América, de Estados Unidos. No las contesto. Hay software que te detecta de dónde vienen, pero yo las vi y no las contesté. Entonces, esto no nos deja en la salvedad de ese tipo de riesgos. A ver, Ernesto, a ver. Pues, entiendo lo que dices. Es que si es bien dices, cuando empezaste son galimatías. A ver, te pregunto, ¿de qué le sirve al ciudadano registrar su número? O sea, yo, ciudadano, ¿de qué me sirve? Tengo que pagar algo por registrarlo y si no lo hago, ¿cuál es la ley que me pueden aplicar como para cancelarlo? Si no lo quiero hacer, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuáles son todas estas condiciones y qué tanto están ya en leyes aprobadas? Y te insistiría, ¿qué es lo que está buscándose con esto? Uy, ¿qué temas tocas? Primero, no, a ti y a mí como tenedores de la línea, como usuarios, no nos va a costar. Quien lo va a pagar aquí es el operador de telecomunicaciones, quien nos provee el servicio. ¿De qué nos sirve? Pues ya hay un cierto registro. Ahora, 80% de estas 160 millones de líneas son de prepago. Son líneas que cambian muy frecuentemente. Entonces, cada vez que cambien de operador o de número, pues van a tener que incurrir en este nuevo registro. Insisto, no nos van a salvar pues de los riesgos de que nos llamen por un fraude, por una extorsión, por un intento de robo. Recordemos que hoy estas líneas son nuestro acceso patrimonial, nuestro acceso a la banca, Sí, todo. y además aquí hay a todo. A ver, yo te voy a plantear un tema que debemos consultar con los abogados, porque nuestra constitución política habla ya del derecho básico a la conectividad. ¿Y qué va a pasar? La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, si no hacemos ese registro, nos va a privar de ese derecho constitucional que nos da acceso a la cultura, a la educación, a trabajar, al e-commerce, al m-commerce. Vamos, hoy hasta al ligue en línea, a lo que queramos, a informarnos. Muy pronto será a votar, nos van a privar. Y si alguien hoy carece de uno de estos documentos porque acaba de inmigrar al país, porque es un conacional que vivía en otro país y regresa y no cuenta con uno de estos documentos, se le va a privar de todo esto. Creo que es un tema, insisto, que es una buena idea. Por momentos se le ha llamado una ocurrencia, pero que necesita nuevamente, como tú lo dijiste y se intentó en el pasado, una más cuidadosa planificación. A ver, esto significa que a partir del año que entra, en enero, nosotros tenemos que ir a donde compramos el teléfono o al servicio que se nos otorga, sin importar la empresa que nos lo dé, o sea, Telmex, AT&T, la que fuera. Nosotros tenemos que ir ahí o básicamente tiene que ver con únicamente cierto tipo de marcas de teléfono o de servicio de teléfono. Tenemos que hacerlo presencialmente, no hay método de hacerlo en línea, tenemos que concurrir en persona a las oficinas de nuestro operador, el que sea, cualquiera de los que mencionamos, Telmex, Telcel, AT&T o uno de los operadores móviles virtuales, hacer ahí el registro y entonces ellos ejecutarán ante la autoridad, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esa documentación. Nosotros debemos exigir que se nos garantice que así lo hayan hecho, porque si no, a partir de junio se nos suspendería el servicio. Pero si es en persona, insisto, no nos vayamos a confundir, no lo podemos hacer ni por vía telefónica, ni por correo físico, ni por correo electrónico, ni en ninguna otra página. A ver, segundo asunto ahí, bueno, no segundo, va otro de los asuntos, Ernesto, que es el hecho de que uno vaya y a mí lo mencionaste al inicio, déjame volverlo a plantear.
A mí, ¿quién me garantiza la protección de mis datos personales? No, no lo hay. Nosotros vertimos esa información personal que es tu domicilio, tu CURP, tu fecha de nacimiento, etcétera. Todo lo que está en tu INE, en tu pasaporte, en tu CURP, o si eres persona moral, en tu RFC, en la base de datos de tu operador. Ese operador se lo comparte, se lo transmite a la CRT, a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y se queda en una nube que no quiero recordar las historias que ha habido de esas bases de datos que aparecen a la venta en barrios bajos, en línea, etcétera. Como tal garantía, pues ahí nos quedamos en ese limbo de la incertidumbre. Eh, Ahí estamos nuevamente en ese escándalo que tú lo citaste al inicio, Javier. Explotó cuando el presidente era Calderón, no se resolvió cuando el presidente era López Obrador. Seguimos en esa incertidumbre en un país en el que no tenemos todavía esas garantías. Y otra vez, nosotros la estamos compartiendo con un ente privado que a la vez se lo deberá compartir a la autoridad recién formada, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Oye, a ver, me decían que era, a ver, un teléfono nuevo, si yo compro un teléfono nuevo, ¿eso ya se va a incluir en el asunto? En ese momento ya a partir de los inicios de enero que mencionaste, del día 7, Sí. la nueva línea ya deberá salir registrada a partir de ese entonces. Aproximadamente se están vendiendo 400,000 líneas cada mes. Esas 400,000 adiciones mensuales ya deberán salir registradas. Pero hoy por hoy, el bagaje de 160 millones de líneas que emprenden el nuevo año 2026 es el trabajo acumulado que se deberá documentar. O sea, a ver si, perdóname, ya sabes que yo soy medio lento en estos temas, en otros quisiera pensar que no, ¿verdad? Pero a ver, ¿quiere decir que tenemos 160 millones de teléfonos en nuestro país? 160 millones de líneas activas reportadas a la bolsa por todos los operadores que se usan en mayor o menor proporción, lo Sí. cual significa que para documentarlas en medio año, pues se tendría que estar registrando casi al ritmo de 1 millón por día. Wow, wow, wow. Qué horror. Bueno, no, qué No es horror. trabajo No, menor, no. Javier. Oye, pues, por eso entiendo que las líneas, las empresas telefónicas están desde hace mucho tiempo en jauja, ¿no? Sí, claro, a ver, estamos en una economía que tú periódicamente lo reportas, no está creciendo y el sector de telecomunicaciones por sus ingresos crece 3,9%. Para una economía que no crece, y estoy diciendo que en líneas móviles crece 400,000 al mes. O sea, es un sector muy dinámico, como comentábamos hace un rato, lo usamos para todo, nos sentimos desprotegidos. Insisto mucho en lo que comentábamos tú y yo. Imagínate a una persona que a mediados del año lo dejes desprovisto de su No, dispositivo hombre, móvil no, no. para lo que tenga que hacer, Sí. trabajar, estudiar. La pandemia nos dejó claro que este empujón digital que representó nos dejó trabajando, estudiando, e-commerce, etcétera, más intensivamente que nunca, y ese empujón digital no tuvo freno ni reversa. Lo usamos cada día más intensivamente con anchos de banda, con dispositivos más sofisticados, y esto pareciera ser un freno bien intencionado, pero mal instrumentado. Bueno, ¿el gobierno qué va a hacer con esos datos? Registrarlos, supuestamente buscaría protegernos más, pero ahí no ha dado más Sí. explicación. Lo único que sacó hace algunas semanas la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es para proteger a la población, pero no dio respuesta a tu pregunta, Javier. No dijo, lo vamos a compartir con las entidades de seguridad. Yo aquí quiero decir una cosa. Cuando ha habido
eventos de inseguridad, secuestros, asaltos, los operadores de telecomunicaciones, cuando la autoridad ha ido con ellos y les ha dicho, por favor, dame la geolocalización de este número porque sabemos que lo tienen, por ejemplo, y duele decirlo, secuestrado, inmediatamente lo dan, sin necesidad de una orden de ningún tipo. Han sido colaboradores inmediatos y me consta en muchísimas ocasiones. Entonces, pues bueno, que así siga siendo, pero que sí tengamos esa certidumbre de que nuestra información, como hemos aquí comentado, no vaya a ser mal usada. E insisto, aun si fuera muy bien usada, las extorsiones comprando en línea una línea telefónica del extranjero, en el país que fuera, pues, van a continuar sin duda. La tecnología hoy nos da capacidades sin límite. Sin límite. Otra pregunta más de mi redacción. Ya te está, oye, que cóbrales a los de la redacción que te andan mandando preguntas. Ahí te va otra. Yo tengo el teléfono a mi nombre, pero también puse el teléfono a mi nombre para mi hijo, para mi mujer, para mis cuates, para quien quiera. Ahí, ¿tienes una idea de qué pasa? El responsable eres tú, Javier. Muchos estamos en esa situación de que lo contratamos familiarmente porque compramos paquetes, porque nos salen muy económicos y los responsables somos nosotros o lo ponemos a nombre de nuestra empresa. Sí. Entonces, por el momento el registro se nos facilita porque es un solo registro para todos, pero si en un momento dado lo pierden y se hace mal uso de ellos, otra vez la responsabilidad recae en nosotros. Te mando un gran saludo, Ernesto. Que tengas buena noche. Hasta la próxima, Javier. Siempre un gusto. El gusto mío, como siempre. Gracias.